Diego Noack, graduado de la primera promoción de Ingeniería en Mecatrónica en Guatemala, cofundador de la primera empresa en Centroamérica en ensamblar y comercializar maquinaria automatizada CNC, diseño de varios proyectos implementados en Centroamérica en soluciones de aire comprimido para la industria. Diego Noack, ingeniero de aplicaciones en Kaiser Compresores de Centroamérica, presenta el tema Industria 4.0. Hoy vengo a hablarles de un tema que es tendencia a nivel global y es la Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, que significa el uso de la tecnología y las telecomunicaciones en la industria específicamente. Les quiero hablar un poco de la historia de la Industria 4.0, los beneficios de este concepto y cómo está el panorama a nivel nacional de Guatemala con la utilización de la tecnología en la industria. Para comenzar, les voy a hablar un poco de historia. Estamos hablando de que estamos pasando actualmente una cuarta revolución en la industria y para esto tuvieron que haber existido 3 revoluciones industriales anteriormente. La primera revolución industrial se dio alrededor de a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, gracias a la industria textil, que empezó a implementar maquinaria para hacer algunos procesos en el trabajo que hacían las personas. Esta revolución pues es muy famosa, nosotros normalmente la estudiamos como parte importante de la historia de la humanidad y en sí lo es, porque gracias a la implementación de tecnologías, mecanización específicamente y el uso de una fuente energética que se dio en esa época que fue el vapor, se pudo implementar un cambio en el estilo de vida de las personas. Fue un cambio no únicamente en el hecho que se empezó a utilizar la industria y la manufactura en sí, en esa época de la industria textil, sino que cambió la forma en que las personas convivían, vivían el día a día, y entonces fue un cambio económico muy fuerte, social, cultural, y fue uno de los cambios más importantes que ha sufrido la humanidad, la creación de la industria, y eso fue la primera revolución industrial. Después, años pasados, alrededor de 1850, a inicios de los 1900, se dio un cambio sobre esa industria y fue empezar a buscar que la industria hiciera de alguna forma productos en grandes cantidades, productos en masa se le llama a esto. La idea era disponer de las máquinas, las personas y los procesos para que de alguna forma la industria pudiera sacar todos los productos que estuviera haciendo a un nivel gigantesco, un nivel que nunca antes lo había hecho. Uno de los ejemplos más famosos en el tema de la producción en masa son los carros, porque Henry Ford puso de alguna disposición la línea de producción de carros para que se pudiera salir de forma continua los vehículos que en ese entonces eran herramientas que solo pocas personas tenían acceso. Al empezar a implementar esta segunda revolución y empezar a sacar carros en muchas cantidades, muchas más personas tuvieron acceso a esos carros. Y pues Henry Ford no fue alguien que creó este concepto, esto ya venía de años anteriores, es tal vez el ejemplo más famoso, pero en sí la idea de disponer las máquinas y la tecnología y las personas de alguna forma para globalizar los productos dio un cambio también en la revolución en que las formas en que las personas trabajaban los productos, las formas de los productos y en que todos consumimos esos productos también. Fue un cambio también importante, no únicamente en la industria, sino social y económico, un crecimiento económico muy importante. En conjunto con esta revolución también se utilizaron nuevas tecnologías y medios energéticos, la energía eléctrica, la gasolina, los productos derivados del petróleo, ayudaron a que esta revolución se diera gracias a la utilización de esas fuentes energéticas. Después surgió la tercera revolución industrial. Esta revolución industrial se dio gracias a una invención que todo el mundo conocemos hoy en día y es el uso de las computadoras. Por medio de PLCs o circuitos programables se empezó a mejorar la forma en que las máquinas trabajaban y las máquinas hacían la producción de los productos que estuvieran haciendo. Esta revolución también se dio gracias a una renovación en la forma que nosotros utilizábamos la energía y se empezó a crear conciencia sobre las energías renovables y sobre un uso más consciente de la energía. Esta revolución actualmente está todavía en desarrollo.
aquí en Guatemala yo he visto varias empresas que todavía están implementando proyectos de automatización en los procesos que dan en el día a día, y es una revolución que sin duda ha llegado a mejorar también el estilo de vida de muchas personas, el estilo de vida social, económico y cultural en que se trabaja hoy en día y se crean productos por medio de la industria. Este tema puede ser muy debatible hoy en día porque muchas personas se ha criticado, y eso es a nivel global, que la automatización, se dice, puede llegar a reemplazar el trabajo de algunas personas, pero la historia nos ha enseñado que eso no es necesariamente cierto. A través de la historia, mientras se han dado las innovaciones tecnológicas en cada uno de los pasos y en cada una de las revoluciones que hemos visto, lo que se ha visto es que ha habido un crecimiento económico y las personas se especializan ahora más en carreras que incluso antes no existían, lo que es la automatización de industria, que se conoce como mecatrónica, ahora hay ingenierías específicamente en eso. Yo soy ingeniero en mecatrónica, entonces me gradué en una especialización que habla de la automatización en la industria. Ingeniería en sistemas, que es todo el tema de computadoras y programación. Todas estas carreras son ahora especializadas y ayudan en el día a día, y ayudan también, por ejemplo, en la industria a mejorar los procesos industriales. La industria 4.0 surgió en Alemania, lleva más o menos una década de existir, no es un concepto tan nuevo, y esto se da porque en Alemania uno de los principales ingresos se da gracias a la industria, y el gobierno alemán procura invertir en que su industria sea mejorada día a día con el uso de tecnologías. La idea de la industria 4.0 es utilizar las telecomunicaciones y el Internet como su principal medio para comunicar y eficientar toda la información que pueden tener las máquinas dentro de la industria. Hace más o menos 10 años lo que empezaron a hacer es una alianza estratégica el gobierno de Alemania con algunas empresas fuertes en temas de automatización y empezar a implementar máquinas que vinieran preparadas para esa comunicación por medio del Internet. Y aquí hay varios conceptos claves que voy a ir platicando. El primero es, a la hora de tener una máquina que está preparada para conectarse a Internet y manejar toda esa comunicación, se crea un modelo virtual de esa máquina. Eso se le llama un modelo ciberfísico o un gemelo digital. Y lo que hace es que está en una computadora por medio de bits, ahora digitalizado, algo que está pasando en la vida real. En un modelo físico está implementado digitalmente. Y esto ayuda a que una computadora pueda tener un panorama más amplio de qué es lo que está pasando y qué es lo correcto hacer con esa máquina para que trabaje de una forma más óptima. ¿Cuándo es necesariamente cuando necesita un mantenimiento la máquina, por decir algo? ¿Cuándo necesita una reparación? ¿Cuándo está fallando algo con la máquina? ¿Cuándo hay algo fuera de los parámetros normales, ya sea operativos, ya sea ambientales, y que pueda de alguna forma parar una producción? Una computadora se puede anticipar a todo eso, manejar la información y que nosotros podamos tomar mejores decisiones en base a lo que está pasando. Voy a ejemplificar con algo bastante sencillo y que todo el mundo usa en el día a día para ver cómo la tecnología, el Internet y el manejo de la información nos mejora el estilo de vida. Y es la utilización de un celular para, por ejemplo, llegar de un lado a otro. Aquí en Guatemala pues es muy común que todo el mundo use Waze, algunos usan otras aplicaciones, pero es muy común utilizar ese tipo de aplicaciones para salir de la casa, ir a la oficina o ir con un cliente o hacer un mandado, ¿verdad? Aquí hay un concepto que se llama Internet of Things, IoT o Internet de las Cosas. Es utilizar toda la información que puede estar en el Internet y tomar decisiones informadas en base a esa información. Lo que hacemos a la hora de usar una aplicación de estas es colocar hacia dónde vamos y la aplicación automáticamente, en base a todos los usuarios que están en sus carros y que tienen el celular, la aplicación conectada, saber cómo está el tráfico en las diferentes rutas, saber cuál es el tiempo de llegada tomando esas diferentes rutas, saber si hubo un accidente, y entonces nos indica cuál es la forma más óptima de llegar a nuestro punto. Incluso, aunque uno sepa en el día a día llegar de su casa a su oficina, nos puede llegar a ser útiles, por ejemplo, para días especiales, ahorita que fue el Día de la Madre, por ejemplo.
muchas mamás tomaron su día libre, entonces podría ser que había menos tráfico, pero también salen muchas personas a desayunar y entonces se llenan algunas áreas donde hay más restaurantes. Y toda esa información es muy difícil que una persona lo sepa, ¿verdad? Pero por medio del Internet de las cosas tenemos información en la nube o en el Internet y podemos tomar decisiones mejores informadas en base a esa información. Eso es un ejemplo de la vida diaria, cotidiano, donde utilizamos toda la información que nos puede dar el Internet para tomar decisiones informadas. Exactamente ese mismo concepto ahora es la tendencia a utilizarlo en la industria. Entonces, al tener una máquina operativa, tener toda la información de cómo está operando, esto nos enseña a que podemos tomar mejores decisiones a esa máquina. Quiero hacer ver algunas ventajas sobre utilizar máquinas que vengan preparados para comunicarse por medio del Internet, o dicho de otra forma, máquinas que vengan preparadas para ser parte de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Cuando una máquina está operando, normalmente hay un tema que se toma en cuenta a la hora de invertir en esa máquina, y es que la máquina seguramente es un poquito más cara si tiene sensores y si tiene medios de comunicación para conectarse a Internet. Es muy común que se invierta en esos equipos que sean un poquito más económicos porque no se ve la ventaja económica por medio de un retorno de inversión de invertir un poco más caro en equipos que tengan tecnología. ¿Cómo se puede justificar un retorno de inversión con una máquina que es un poquito más cara pero que tiene manejo de información que automáticamente sensa cómo está operando, cómo está su temperatura, cómo están sus horas de operación, cómo está, por ejemplo, su carga de porcentaje de uso en base a lo que está haciendo, cuántos productos está sacando por hora y cómo eso va a significar un retorno de inversión en nuestra producción, por ejemplo, ¿verdad? En lo que estemos produciendo. Primero, a la hora de tener la información de cuántos productos, por ejemplo, nos saca un dispositivo por hora o por mes, podemos ponderar de una mejor forma un precio final al producto. También, al tener 2, 3 o 4 de esas máquinas operando al mismo tiempo, este es un tema donde se puede hacer una integración de todas esas 3 o 4 máquinas operando. Y al tener esta integración, la idea es que, como decía, estas máquinas tienen que tener preparadas esos sensores que miden cómo están operando, pero también tienen que tener esa capacidad de interpretar esa información y ver qué es lo más óptimo hacer con esa información. En algún momento se puede decir, voy a parar una máquina porque esta máquina tal vez está consumiendo mucha energía y no está haciendo un empeño que represente bastante producción y voy a dejar operando solo máquinas que por el producto que estoy haciendo o por el porcentaje de carga que tiene la planta va a ser más eficiente operar solo con estas máquinas. Ese desempeño mejorado se puede interpretar como un retorno de inversión en la forma en que operan las máquinas. También todas las máquinas necesitan un mantenimiento y ese mantenimiento se puede prorratear dependiendo del uso de cada máquina, y eso es información que nos puede dar las máquinas que tienen sus sensores, que están sensando qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuándo es el momento correcto de hacer el mantenimiento de esa máquina. Y por último, utilizar la tecnología de toda la información que se tiene para evitar que alguna máquina falle cuando está sensando que está operando de una forma inadecuada, que esa temperatura está operando de una forma que no es, que ya las horas de uso llegaron a un parámetro donde se le necesita hacer una revisión, un mantenimiento de un equipo, y que esta máquina avise a los usuarios que necesita esa reparación antes de que falle. Eso es algo muy importante porque nos da entonces evitar tener problemas en producción por el manejo de la información que tienen estos equipos, ¿verdad? Voy a hablar ahora de un tema que es muy importante. Como decía, todas las máquinas necesitan su mantenimiento y existen varios tipos de mantenimiento. El primer mantenimiento que existe es el mantenimiento reactivo. Es esperar a que las máquinas operen hasta que por algún motivo fallen. Y entonces, cuando fallen, ver qué es lo que necesita la máquina y hacer el cambio o hacer la reparación que requiere. Este es el tipo de mantenimiento menos adecuado y que al final de cuentas nos da mayor costo en operación. Creo que un ejemplo un poquito más fácil es el tema de los carros, ¿verdad? Para los que tienen carros, todos los carros necesitan mantenimiento y hay varias formas de hacer el mantenimiento. Uno es reaccionando hasta que el carro por algún motivo falle, se caliente el motor, por ejemplo, y nos deje tirados en algún lado.
Si yo le hiciera un mantenimiento reactivo a mi carro y viniera en camino para acá, por ejemplo, hoy a hacerles esta plática, y el carro me deja tirado, entonces, en primer lugar, pues no hubiera venido aquí, no estaría aquí dando esta charla. En segundo lugar, tengo que llamar a una grúa a ver quiénes están disponibles. Tengo que esperar a que la grúa esté disponible y me pueda ir a traer, que van a ser, no sé, 1 o 2 horas, dependiendo del tráfico también y dónde estoy. Y después tengo que ver a qué agencia o centro de servicio llevo mi carro. Lo llevo y ahí pues tienen que ver qué reparaciones necesita el carro, que probablemente por fallarle algo va a ser una reparación más cara que si nos hubiéramos anticipado y hubiera hecho su servicio a tiempo. Entonces perdí tiempo, no vine a la charla, me salió caro porque tuve que pagar la grúa, tuve que perder toda la mañana, tal vez dejé de hacer otros trabajos, dejé de visitar clientes y me salió también más caro porque tuve que comprar repuestos nuevos porque se arruinaron los repuestos del carro. Ese es el tipo de mantenimiento menos recomendado. Uno de los mantenimientos más utilizados es el preventivo y lo hacemos también con los carros. Cada ciertas horas de operación se le hace el mantenimiento a una máquina. Cada 5.000 kilómetros, en caso de los carros, se le hace mantenimiento, cada 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite que utilice el carro. A muchos les ha pasado que por tiempo o porque está esperando a que llegue a fin de mes y tener el dinero para hacer el mantenimiento, mejor espera un ratito y no hace precisamente el mantenimiento cada 5.000 kilómetros y pasa un poquito más de tiempo, 5.500, 6.000 kilómetros para hacer el mantenimiento al carro. Y resulta pues que no pasa nada malo, el carro va al mantenimiento, le hacen el servicio y funciona bien. Tener esos 5.000 kilómetros, 5.500, 6.000 kilómetros, si uno lo ve a gran escala y con máquinas que están operando y que son necesarias su operación para la producción, puede tener un valor representativo ese tiempo de espera mayor que podemos tener a la hora de hacerle servicio a un equipo. La pregunta aquí es ¿cuánto es ese mayor tiempo que nosotros podemos prescindir para hacerle un mantenimiento a una máquina sin que nos dé un problema, pero sin que represente un mayor costo por estar haciendo mantenimientos muy seguidos? Como vemos esto a la hora de producción y en las máquinas es que si nosotros tenemos una máquina que falla porque no se le hizo el mantenimiento a la hora correcta, este paro de producción significa muchos costos en tiempo donde no podemos producir, ¿verdad? Y esto se representa cuando falla la máquina en sí, en que tenemos que hacer un ciclo donde llamamos al proveedor de la máquina, vemos si está disponible un técnico, tenemos que esperar a que el técnico llegue a la empresa, nos repare la máquina, ver si necesita algún repuesto especial, ver si hay que traer ese repuesto, y esos varios días representa bastante costo en parar esta producción. La predicción de fallas nos ayuda a programar de la forma más adecuada cuando se necesita hacer un mantenimiento a un equipo o cuando un equipo de forma, aunque no le toque su mantenimiento, está operando de una forma inadecuada y anticiparnos a ese hecho en llamar anticipadamente al que nos revisa la máquina y que nos haga alguna reparación predictiva, que no solo es más barata y económica en términos de hacerle la reparación, sino que en términos de que no paramos la planta y dejamos de recibir dinero por ese paro de producción. Quiero hacer ver algunos beneficios que no solo son para los clientes o usuarios finales a la hora de implementar la industria 4.0, sino que como hay una cadena entre el usuario final, el que provee estos equipos y el que manufactura estos equipos a la hora de implementar la industria 4.0 en las máquinas. Y para hacer un pequeño resumen, quiero recordar, la industria 4.0 es la utilización de sensores y telecomunicaciones como el Internet para que las máquinas operen de forma automática, pero que también sensen cómo están operando y puedan anticiparse ante cualquier fallo y puedan anticiparse a operar de la forma más óptima dependiendo de lo que está pasando en el día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayuda esto a los clientes? Pues bueno, eso se puede reflejar directamente en los costos. El costo de ciclo de vida se le llama a cuánto nos cuesta operar una máquina durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Y este costo de ciclo de vida incluye tanto la inversión del equipo inicial, que es cuando se compra la máquina, como cuánto nos cuesta pagar el mantenimiento mientras está operando la máquina y cuánto nos cuesta hacer operar la máquina, que puede ser una máquina que necesite energía eléctrica o necesite otras utilidades, aire comprimido o vapor. Entonces el costo de generar vapor, el costo de generar aire comprimido se debe incluir en el costo de ciclo de vida de operar una máquina.
Si nosotros no vemos únicamente a nivel micro, ¿verdad?, el invertir en el equipo, el costo de ciclo de vida puede justificar comprar una máquina que sea un poco más cara, pero que tenga sensores, tenga manejo de sistemas de telecomunicación como el Internet, porque en base a eso la máquina va a ser mejor preparada y va a tomar decisiones en base a lo que está pasando el día a día. Si es una máquina que está preparada para automatizar, en sí la automatización nos va a brindar un beneficio de utilizar la máquina de la forma más óptima y eficiente para que la producción sea óptima y eficiente también. Y ahí hay un retorno de inversión ya. Pero si la máquina sensa y sabe específicamente cuándo le toca el mantenimiento, entonces podemos invertir en el mantenimiento únicamente solo cuando lo necesita la máquina. Y eso es otro retorno de inversión. En caso si no tuviéramos esa información y tendríamos que hacerla cada 1000 horas, cada 2000 horas o cada mes, pues tal vez hacemos mantenimientos de más. Y por último, estas máquinas vienen pensadas en que si hay varias de estas máquinas que de alguna forma están conectadas a una nube o una base de datos, podemos nosotros tomar decisiones más inteligentes en base a toda esta información. ¿Cuándo invertir en nuevas máquinas? ¿Tenemos capacidad de crecimiento en una planta? ¿Cómo están operando? ¿A qué porcentaje está operando la planta actualmente? ¿Cómo trabajar el mantenimiento y tratar de buscar que los mantenimientos se den en momentos donde no haya que tener paros de producción? Todo ese manejo de la información en base no únicamente al mantenimiento, pero también en operación, en invertir en nuevos proyectos, en cómo están trabajando actualmente e invertir en proyectos de reutilización de las máquinas en base a la información que se tiene de producción. Todo esto significa al final de cuentas dinero que se refleja en poder invertir un poquito más inicialmente, pero en máquinas que vengan preparadas para Industria 4.0. ¿Qué significa para el que provee esa máquina? Pues también, si de alguna forma tiene la información de cómo está operando la máquina, puede anticiparse en inventario, de tener repuestos, por ejemplo, y de tener la información de qué es lo que más se necesita en el mercado para estar preparado para eso. ¿Y qué significa para la persona que provee estas máquinas? Pues tener información de cómo se utiliza la máquina en diferentes mercados también y tratar de mejorar su manufactura para prepararse a las diferentes situaciones que se puede dar en cada lugar. Quiero poner un ejemplo tal vez un poquito más sencillo en términos de cómo en el día a día podemos implementar la Industria 4.0. Imaginémonos que nosotros tenemos, cada quien tiene en su casa idealmente una refrigeradora, ¿verdad? Y entonces la refrigeradora es importante porque ahí tenemos la comida que nos conserva en frío y que así podemos comer en el día a día sin comer cosas que estén malas. Aquí en Guatemala nosotros tenemos un clima que es muy cambiante y que es un clima tropical, húmedo y muy caluroso puede ser en algunas situaciones, y ahorita pues es época de lluvia, entonces con mucha humedad. Resulta que las refrigeradoras normalmente uno tendría que cambiar el estado en el que están trabajando dependiendo si es verano y si es invierno, y dependiendo también dónde está uno. Si uno está en un lugar donde hace mucho frío, en Xela por ejemplo, uno puede bajarle al porcentaje de carga de esa refrigeradora, o si uno está en Escuintla y hace mucho calor, estamos bajo sobre el nivel del mar, mucha humedad, entonces hay que cambiarle y que la refrigeradora trabaje un poquito más fuerte porque necesitamos más trabajo para enfriar la comida. Pero yo creo que muy pocas personas se toman el tiempo en cambiar entre invierno y verano la operación de las refrigeradoras, o en ver cómo está la situación climática donde está uno y cambiar esos parámetros de la refrigeradora, ¿verdad? Si una refrigeradora viniera automáticamente con un sensor de humedad y un sensor de temperatura, y algunas lo hacen, por cierto, la refrigeradora automáticamente se ajustaría a que en invierno, por ejemplo, no usa tanta energía eléctrica porque no es necesario, ya de por sí el clima está frío. Y en verano, entonces ahí sí utilizar un poquito más de energía eléctrica. ¿Y eso cómo nos beneficiaría? Porque pagaríamos menos de energía eléctrica en invierno y en verano pues un poquito más, pero ahí sí se requiere. No todo el año pagaríamos lo mismo. Es un retorno de inversión en la forma en que se utiliza la refrigeradora. ¿Cómo le ayudaría al proveedor de esa refrigeradora? Bueno, pues sabe qué fallas han tenido las refrigeradoras en diferentes regiones, y entonces, por ejemplo, en las regiones donde hace mucho calor tendría más repuestos de algún componente que se falla más porque la refrigeradora está a mayor porcentaje de carga y entonces necesita enfriar más. Pero específicamente ese stock estaría
en la costa sur, por ejemplo. Y para la empresa que manufactura refrigeradoras también es un beneficio, porque si tendría en la nube la información de cómo opera, por ejemplo, aquí en Guatemala las refrigeradoras, yo creo que las podría hacer un poquito diferentes para hacerlas más económicas, porque aquí pues nuestro clima, aunque varía internamente, no vivimos climas extremos como en otros países, y entonces podemos adaptarnos a eso para que las refrigeradoras para la región, por decir algo Centroamérica, vengan de una forma con un rango de temperaturas un poco menor y que se acople, por ejemplo, a bastante humedad relativa que tenemos en el ambiente. Pero en otros países no se da eso y las refrigeradoras trabajan de otra forma. Es un ejemplo de cómo la industria 4.0, tener sensores en las máquinas y tener la comunicación nos puede ayudar a tomar mejores decisiones sobre esa comunicación de parámetros operativos de las máquinas y cómo eso puede llegar a reducirnos costos a los usuarios finales, a los que venden las máquinas y a los que manufacturan esas máquinas. Algunos de los retos más importantes que se tienen a la hora de tratar de implementar la industria 4.0 es el más obvio: invertir un poquito más. Invertir en que las máquinas sean inteligentes, que tengan sensores, que tengan conectividad. Pero como lo he estado diciendo ahora, de alguna forma se puede justificar esa inversión si nos sentáramos y tratáramos de buscar proyectos un poco más integrales, no solo en comprar una máquina y que la máquina haga un trabajo repetitivo, sino que buscar en implementar esa máquina como parte de un sistema, parte de un todo, y además que tengamos la información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en un futuro en base a esa máquina y que como es una máquina inteligente va a fallar menos, vamos a tener menos paros de producción, el mantenimiento va a ser más económico porque lo vamos a hacer en el momento adecuado y además vamos a tener mejor información de cuánto es el costo de producir lo que producimos por la información que nos da esa máquina. Ese es uno de los mayores retos que tienen los usuarios finales de máquinas con Industria 4.0. A las personas que proveen maquinaria y a las personas que manufacturan maquinaria también es un reto porque también tienen que invertir más en el personal que capacite, que sepa utilizar la máquina y que sepa transmitirle esa información al cliente. Aquí lo que yo trato de decir es que siempre vale la pena uno mantenerse informado y hoy en día, incluso con esto de la pandemia, se han hecho muy famosos los webinars y existen seminarios gratuitos en internet sobre las tendencias tecnológicas y cómo se utilizan esas tendencias. Yo los invito a que sigan buscando esos seminarios y busquen información en línea. Y para las empresas que manufacturan también es un reto porque a ellos les recae la mayor cantidad de inversión en invertir en personal, en desarrollo de productos nuevos, desarrollo de hardware, de software, para integrar la industria, no solo industria de automatización de celda, que son específicas para un grupo cerrado, sino que en esas maquinarias que vengan preparadas para integrarse a un sistema más completo. Esos son varios de los retos que hay. Quiero ahora platicar un poco de cómo la industria 4.0, la automatización, se ve desde el punto de vista de aquí de Guatemala, porque muchas veces se habla de que sí, esto es una tendencia global y está en todo el mundo y las máquinas ahora manufacturan de forma inteligente, incluso en internet hay muchos videos de que los carros ahora se manufacturan con un montón de brazos robóticos y esos seguro están conectados a internet y automáticamente se comunican y cuando hay un brazo ahí que falla, pues sale producción y entra automáticamente otro. Suena un poquito como a ciencia ficción, ¿verdad? Y la realidad es que sí, todavía en nuestra región no está tan fuertemente implementado el tema de en sí la automatización y eso nos limita a que haya implementación de Industria 4.0, pero sí quiero hacer ver que sí existe y sí hay varias empresas que lo implementan, lo utilizan y hay muchas empresas que están en desarrollo de implementarlo. Yo me gradué hace casi 10 años de una carrera que estudia la automatización y pues cuando empecé a ver la industria en el mercado vi que es un tema que se empezaba a promocionar y se empezaba a utilizar y venían máquinas que venían pensadas en automatización en sí, pero que era un tema que muchos estaban todavía no queriendo invertir en temas de automatización porque había una incertidumbre, no se entendía muy bien el tema, no se veían los beneficios de invertir en el tema. Hoy, 10 años después, creo que hay muchas empresas que ya vieron ese potencial, vieron los beneficios y se están implementando en Industria 4.0.
Quiero hablar un poquito más de a lo que me dedico. Yo pues, soy ingeniero en aplicaciones en Kessler compresores. Nosotros pues, vemos temas de aire comprimido, que es una de las principales utilidades que utiliza la industria, ¿verdad? Y quiero hablar de que nosotros como una empresa alemana, pues tenemos dentro de nuestra filosofía de productos y dentro de nuestra filosofía de qué es lo que hacemos y qué es lo que proveemos como maquinaria, tenemos como una fuerte política en nuestra cultura de trabajo promocionar las altas tendencias como la industria 4.0. La industria 4.0 tratamos de que sean partes de nuestras soluciones de máquinas y ahorita como se ven en el diagrama tenemos una estación de aire comprimido con muchos equipos, muchos compresores y otros equipos que se utiliza para generar y tratar aire comprimido, y todos esos equipos están conectados a una computadora centralizada. Y esta computadora centralizada lo que hace es tomar la información de los procesos, de cómo están operando los equipos, y tomar la decisión más eficiente de qué equipo utilizar en cada momento en base a la demanda. Entonces de ahí estamos de alguna forma ya teniendo un beneficio en la automatización en sí por tener un sistema óptimo. Pero además estamos midiendo un montón de variables de temperaturas de operación, de cómo está ambientalmente la temperatura también, la humedad, de cómo están los parámetros operativos, que en este caso pues, son presiones, flujos, consumos de energía. Y toda esa información se centraliza y esta computadora industrial está conectada a Internet. Y esto es parte de la industria 4.0. Así funciona la industria 4.0. Y esta computadora industrial entonces manda reportes mensuales y además uno la puede ver en línea, en una computadora o en el celular, para ver cómo están operando las máquinas en cada momento. Y si por algún motivo alguna máquina falla, automáticamente esta computadora manda una alerta a la persona encargada de las máquinas y le dice: esta máquina está fallando o va a fallar, por favor comunicarse con la empresa que provee esto para ver cómo se puede solucionar este problema antes de que sea un problema en producción. Quiero hacer ver que este tipo de tecnologías y este tipo de computadoras implementadas en una estación de aire comprimido actualmente está implementado en aproximadamente 250 empresas a nivel de Centroamérica. Y lo que quiero hacer ver aquí es que, aunque es un tema de tendencia global y que es un tema que se utiliza en empresas que se ven avanzadas, en sistemas de industria que están preparados para telecomunicaciones, ya es una realidad en Centroamérica. Por lo menos puedo dar fe que sistemas de aire comprimido automatizados y preparados para la comunicación y para aprovechar esa tecnología ya hay bastantes implementadas en el área, y los quiero invitar también a que utilicen esto de ejemplo para pensar en que uno debe de tomar en cuenta cuál es la plataforma correcta y qué inversiones se tienen que hacer y qué cambios se tienen que hacer para que poco a poco la automatización y el manejo de comunicación de toda la información que puede darnos esa automatización es algo muy beneficioso y que se debe ir trabajando poco a poco. Quiero poner un ejemplo en una situación con un cliente específicamente donde este tipo de tecnologías puede ayudar a solucionar problemas y anticiparnos a posibles problemas que pueden significar, por ejemplo, paros de producción para un cliente. Este cliente tiene un sistema pensado en Industria 4.0 y lo tiene conectado en Internet. Entonces, nosotros tenemos acceso a ver cómo están operando los compresores con un cliente específicamente que necesita el aire comprimido para trabajar. Si no tiene aire comprimido, no puede producir. Y nos llegó una notificación a nuestro correo electrónico donde decía que un equipo estaba fallando por una alza en la temperatura. Y entonces, como teníamos acceso a la información por medio de una plataforma, accedimos por medio del celular a ver cuáles eran los fallos que estaba diciendo el equipo. Localizamos el fallo de alta temperatura en un compresor en un día y en una hora específico, y después nos fuimos a graficar la temperatura de operación en ese día y hora específico de ese compresor, y vimos que precisamente era un fallo que era poco usual, no era un fallo que venía progresivo, sino que era un evento específico que había pasado con el compresor.
Metimos a vernos cómo estaban operando las horas de uso del equipo, si no le hacía falta el mantenimiento, si no había un problema en la producción, si no había un problema además de temperatura, de porcentaje de carga del uso o de demasiado bajo aceite. Vimos a ver todas las posibilidades que tenía ese equipo y nuestra conclusión fue, viendo esa información en línea por medio de un celular, que era un evento que había pasado específicamente en el punto de uso, un evento puntual del clima o de la situación de instalación que había provocado un alza de temperatura temporal. Y entonces fuimos a ver específicamente qué estaba pasando con ese compresor y nos encontramos que había una bolsa de plástico que se había pegado al ducto de ingreso de aire y enfriamiento del compresor y eso había provocado en un momento específico que alzara la temperatura. Sencillamente retiramos la bolsa, vimos si no había más basura alrededor del área y solucionamos el problema. El compresor siguió operando, nunca paró de operar, solo nos dio una advertencia de que tenía esa alza de temperatura. Y este ejemplo me gusta darlo porque es algo pues, bastante fácil que se podía hacer, pero logramos determinar qué estaba pasando gracias al manejo de la información y logramos llegar a tiempo para quitar esa bolsa antes de que siguiera pasando ese problema y el compresor se disparara o se protegiera por alta temperatura, dejara de operar, dejara de haber suministro de aire comprimido en la planta y la planta hubiera tenido que parar al tener baja presión en sus máquinas operativas y entonces ahí hubiera sido un problema para el cliente. Nunca llegó a pasar porque nos avisó por medio de la telecomunicación y la tecnología la máquina que necesitaba irse a revisar y irse a quitar un problema que estaba afectándola. Ese es un ejemplo, creo yo, muy básico de cómo, por ejemplo, nos puede evitar paros en producción el aprovechar y el utilizar la tecnología. Tenemos implementado entonces en muchas empresas la plataforma preparada para utilizar todos los parámetros operativos de una estación y comunicarlos por medio de Internet para que las plantas operen de una forma más eficiente, para que los mantenimientos se hagan de forma correcta, para tomar decisiones en base al crecimiento que pueda tener una planta, para encontrar factores de mejora, etc. El aprovechamiento de la tecnología en la industria es un tema que es tendencia, pero que es un tema que ya se está dando actualmente y yo los invito a que traten de buscar e implementar mejoras en la implementación de la industria por medio de nuevas tecnologías, como lo es equipos preparados para la industria 4.0. La tecnología hoy en día nos ha ayudado a vivir una mejor vida, a hacer nuestras tareas del día a día más fácil y de la misma forma a la industria ha ayudado a hacer procesos más eficientes, a hacer procesos mejor hechos, de mejor calidad y a facilitarle la vida a las personas, tanto que se dedican a producir cosas y a la industria que se dedica a producir productos específicos y a los consumidores de esos productos para que todo funcione de una mejor forma. Yo los invito fuertemente a que busquemos el aprovechamiento de la tecnología y de la industria 4.0 para mejorar los procesos en la industria y en nuestro día a día. Semana de las Telecomunicaciones en Guatemala, un encuentro con expertos nacionales e internacionales en transformación digital, que analizarán mecanismos para facilitar este proceso en tiempos de pandemia, así como herramientas del emprendedor, Industria 4.0, innovación y mucho más. No te pierdas las actividades de conmemoración mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se realizarán del 17 al 21 de mayo por las redes sociales del gobierno, un evento de Gobierno de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones.